Arratsaldeon guztioi, gracias a los aquí presentes por asistir al foro Basque Health Cluster. El Basque Health Cluster es la asociación de referencia del sector de las biociencias y de la salud de Euskadi y a través de este foro buscamos crear un espacio de oportunidad para debatir acerca de la actualidad, de los temas de actualidad relacionados con el sector, como tendencias en innovación, salud kilómetro cero y otros grandes retos del sector. Para ello, contamos con la presencia de 4 grandes profesionales del sector y que además son miembros del comité de dirección del Basque Health Cluster. A mi izquierda, Asier Albizu, presidente de Bioland Health y actual presidente también del Basque Health Cluster. A su izquierda, también Arantxa Muriana, CEO de Biovide y secretaria del Cluster. A mi derecha contamos con la presencia de Julio Font, CEO de Histocell y vicepresidente del Cluster. Y por último, a su derecha, María Eugenia Puertas, presidenta de Bexen Medical y secretaria del Cluster. Si os parece, comenzaré lanzando unas preguntas en general y luego ya os iré personalizando algunas preguntas y daremos también al final del foro paso a los aquí presentes para que podáis también lanzar comentarios, preguntas a los participantes en este foro. Así que nada, si os parece, empezamos por la primera pregunta, que la lanzo en abierto a todos vosotros. Y sería un poquito, ¿cómo valoráis esta evolución de los sectores que están implicados en el clúster de salud en Euskadi a lo largo de estos 12 años desde sus inicios? No sé, ¿quién quiere comenzar? Julio. Bueno, quizás porque soy uno de los fundadores del clúster, me toca responder a la pregunta, ¿no? Yo creo que sí que ha habido una evolución bastante clara, ¿no? Quizás cuando empezó el clúster había una mayoría de empresas dedicadas al desarrollo de medicamentos biotecnológicos, y en cambio pues había otros sectores que no estaban tan desarrollados o simplemente que todavía no se habían incorporado al clúster, ¿no? E incluso había sectores que estaban por desarrollar completamente. Sin entrar en muchos detalles, todo este sector o grupo de empresas que nos dedicábamos al desarrollo de medicamentos, de alguna forma, quizás no es el que mejor evolución ha tenido en el País Vasco, y principalmente por una ausencia de financiación, sobre todo de venture capital especializado en el país, ¿no? Sin embargo, sectores que en ese momento o subsectores que no existían, como es todo el sector de la fabricación de productos biotecnológicos, medicamentos de terapia génica, de terapia celular, de kits de diagnósticos, de medical devices, todo este sector que hace 12 años prácticamente era inexistente o tenía una presencia muy pequeña, ha tenido un crecimiento realmente exponencial y en estos momentos el País Vasco, sin ninguna duda, es el principal hub de España y uno de los principales del sur de Europa. O sectores como el de los medical devices, de los productos sanitarios, que tenían un desarrollo muy pequeño, ha tenido y está teniendo un gran desarrollo en estos momentos. Muchas gracias, Julio. Sí, bueno, yo comparto la visión de Julio. Yo creo que en el clúster la evolución que más hemos visto ha sido el número de empresas, ¿no? Yo creo que empezamos siendo muy poquitas, luego empezamos siendo 12, ahora son más de 100 ya las que estamos participando en el clúster. Yo creo que la visión de toda la cadena de valor del mundo de la salud se ve reflejada en el clúster, desde la parte sociosanitaria, asistencial, medical device, toda la parte digital, toda la parte bio, medicamentos. Yo creo que todos los subsectores que existen en el mundo de la salud están representados en el clúster. Yo creo que las empresas que han llegado a Euskadi y las que se han creado en Euskadi han crecido de una forma importante y yo creo que es un subsector o un sector ya, el sector de la industria de la salud, que es una referencia en Euskadi y que además es una de las estratégicamente más defendidas para el futuro, ¿no? Sí, yo defiendo totalmente la postura. Hemos crecido en número, pero también en tipo, ¿no? Es verdad que al inicio eran más empresas de medicamentos o incluso de servicios
y con el tiempo creo que nos hemos dado cuenta cuáles son las raíces del País Vasco y de nuestra cultura de industrialización y de producción, y se ha incorporado más el tender al medical device, al producto sanitario, aunque se han mantenido algunas de medicamentos y servicios que dan apoyo a todos ellos, ¿no? Nosotros, comparto la opinión un poco de todos los compañeros, nosotros hemos vivido ese cambio dentro de casa, ¿no? Nos dedicábamos exclusivamente al tema de medical device y en los últimos 6 años, pues por seguir al sector y posibles tendencias, empezamos en el sector de bioservices, guardar muestras biológicas y demás, por tanto un cambio muy importante que al final es la tendencia que va marcando el sector. Bueno, como bien decís, es un sector muy dinámico, con cambios constantes y que obviamente se enfrenta a grandes retos también. Pregunta también para todos vosotros, ¿cuáles creéis que son esos grandes retos a los que os enfrentáis a día de hoy y de cara a los próximos años? Bueno, yo creo que el reto fundamental ahora mismo es la coyuntura regulatoria, ¿no? Yo creo que ahora mismo el poder seguir creciendo en Euskadi nos va a obligar a cumplir una reglamentación que acaba de entrar en vigor y que nos va a obligar a solucionar problemas que ahora mismo son muy importantes, ¿no? Es una traba para poder desarrollar nuevos productos, pero también al mismo tiempo tenemos que utilizarlo como una oportunidad, ¿no? De cara a que nuestras capacidades, que están muy desarrolladas, pues puedan solucionarlos y puedan dar una salida a una producción que yo creo que a futuro pues puede tener mucho interés si somos capaces de que la parte regulatoria no sea un problema, sino sea una oportunidad, ¿no? Igual relacionado con la pregunta anterior también, como hemos crecido tanto en número y en tipo, el talento va a ser otro tema muy importante, ¿no? La atracción y mantenimiento del talento nacional como internacional, porque tenemos que generar suficiente talento dentro y tenemos que atraer talento de fuera, el que se ha ido de aquí y el que nos hace falta de fuera, porque con el tamaño del País Vasco, si no, no podemos hacer frente a las necesidades del número de empresas que se han creado. Entonces ese va a ser un punto también importante. Y a la vez que eso, como decía Julio también, por la falta de cultura inversora, es por el que no hemos crecido más, y también van a hacer falta inversores y cultura inversora, que aquí no existe, y regulación que lo permita, claro. Es curioso que se está produciendo un efecto que era totalmente insospechado, ¿no? Esta evolución del sector que hemos dicho, de empresas que estamos pensando en desarrollar, trabajando en desarrollar medicamentos, incluso llegando a fases clínicas, que sufrimos de alguna forma hace años esta falta de inversores especializados y venture capital, con la propia evolución del sector, incluso yendo a fabricación de medicamentos, ahora sí estamos atrayendo inversores que están interesados en fabricar en Euskadi y que están invirtiendo directamente en las fábricas, pero indirectamente también en las compañías del sector. Y estamos hablando de inversores internacionales, estamos hablando de venture capital especializado muy potente, con lo cual posiblemente este capital también va a permitir desarrollar productos y posiblemente incluso desarrollar medicamentos de forma conjunta, que era algo totalmente inesperado, pero está ocurriendo, esta es una realidad. Si me permites, el tema del kilómetro cero también es un reto importante, ¿no? Que al final nos afecta a todos, en toda la cadena, desde consumidores, empresas, organismos públicos. Creo que es un reto que tenemos que concienciar a todos para que nos beneficiemos, el tejido empresarial vasco se vea favorecido. Justo le iba a preguntar a Julio acerca de este tema, ¿no? Que siendo uno de los grandes retos también, el tema de la salud kilómetro cero, ¿qué medidas o acciones consideras que podrían trabajarse colaborativamente con el sistema de salud vasco? Yo creo que aunque no se hayan implementado ya, o tan rápido como al menos nos gustaría, creo que la pandemia ha sido absolutamente clara en este aspecto, ¿no? No podemos seguir dependiendo de China o de países muy alejados para la fabricación de nuestros medicamentos, incluso de nuestras materias primas, ¿no? Como todo ocurre a nivel político, pues tardan en ocurrir cosas porque tiene que ir a la parte política, luego a la parte legislativa, ¿no? Pero esta es una realidad y tenemos que aprovechar esa oportunidad, y cada vez se va a pedir más, y tenemos que trabajar conjuntamente con la Administración para que también se exija ese kilómetro cero
porque desde un punto de vista de medioambiental, de sostenibilidad, de rapidez, de eficacia, incluso de disponer del propio medicamento, es algo que se ha visto que es crítico. Y esto para mí es una oportunidad en la cual tenemos que trabajar. Sí, yo creo que las empresas europeas, ya no hablo ya de Euskadi, las empresas europeas estamos sometidas a una legislación cada vez más exigente en todo lo que es sostenibilidad, medio ambiente, planes de igualdad, generación energética. Cada vez tenemos más obligaciones, impuesto al plástico, cada vez tenemos que cumplir más cosas, pero en cambio en la compra pública no existe ese tipo de categorización, ¿no? Es decir, cuando la administración compra productos sanitarios, en este caso, no exige este tipo de cosas que nos exigen en las empresas europeas, ¿no? Con lo cual estamos compitiendo en desigualdad absoluta con el resto de países que no cumplen la legislación que en Europa se nos exige, ¿no? Y lo decía Julio, la pandemia ha sido un aprendizaje muy rápido y muy bueno, pero se nos ha olvidado. Ya no nos acordamos de la pandemia, ya nadie se acuerda de la pandemia, ya nadie se acuerda que no había mascarillas, nadie se acuerda que no había test, nadie se acuerda que no había vacunas. Seguimos volviendo a la prepandemia, ¿no? A la misma política de comprar lo más barato, ¿no? Y eso nos está llevando a comprar lo más barato que no cumple la legislación que en Europa está exigiendo a las empresas que producimos en Europa. Con lo cual va a volver a pasar lo mismo, ojalá que no, pero si vuelve a venir un caso como el de la pandemia, vamos a volver a caer en la misma trampa. Por ser un poco optimista en este ámbito, tuve ocasión de estar en una feria de cosmética internacional, de hecho la mayor feria europea de cosmética, y nos dimos cuenta que los grandes fabricantes de cosmética europeos empiezan a exigir origen Europa en los ingredientes cosméticos. Luego, estando de acuerdo contigo, Asier... Hablo de compra pública, ¿eh? Sí, pero cuando se empieza a mover, cuando las grandes empresas multinacionales empiezan a tomar este tipo de medidas, quiere decir que algo puede ocurrir, o por lo menos yo prefiero verlo en ese aspecto, pero hay que trabajar mucho todavía con la administración. Hace poco estuvimos juntos en una charla que dio la administración vasca y ponía como ejemplo de compra responsable la compra de Coca-Cola, cómo compraba Coca-Cola. Y le pedíamos, ¿y por qué no pones como ejemplo la administración vasca? A ver cuándo va a ser ejemplo la administración vasca de cómo compra cuando hace una compra pública, pues ¿por qué no utiliza los mismos criterios, ¿no? Sí, es cierto que, como bien dices, grandes corporaciones, pero también otras administraciones del Estado están poniendo en marcha este tipo de iniciativas en las cuales es importante tener en cuenta todo esto que comentáis, el hecho de tener en cuenta temas de sostenibilidad, aspectos de este tipo, pero también aspectos como, por ejemplo, el tema de la innovación. Si desarrollos que se hayan llevado a cabo en vuestras empresas y que hayan sido llevados a cabo en colaboración con agentes, institutos de investigación del sistema, pues que puedan tenerse en cuenta también podría ser algo que creemos desde el clúster que sería interesante e importante de cara a cerrar ese círculo, ¿no? de inversión. Y por ello os quiero lanzar a Julio otra vez y tal vez también a Arantxa, si os parece, la pregunta acerca de ¿qué papel creéis que juega la innovación abierta y también la cooperación en innovación? Hablando de este aspecto colaborativo, ¿no? Para ayudar a mejorar la competitividad del sector y de las empresas de nuestro sector. El Open Innovation es un concepto que lleva ya años, ¿no? Y las grandes corporaciones lo están aplicando y están generando incluso centros de Open Innovation dentro de sus propias instalaciones, siendo grandes y teniendo ya recursos, porque saben que muchas veces la innovación está en centros pequeños o despolarizados. Nosotros, siendo un territorio pequeño, todavía con más razón tenemos que tender a un Open Innovation entre nosotros y hacia el exterior, ¿no? Entonces yo creo que es vital y es importantísimo. Nosotros estamos ya colaborando con centros a nivel nacional, pero sobre todo también internacional, Europa, Estados Unidos, Israel, donde están los primeros centros de innovación, y si no colaboramos entre nosotros vamos a llegar a cosas innovadoras seguramente, pero más lentamente, y la pandemia nos ha enseñado que el tiempo es vital, ¿no? Entonces es muy importante colaborar con cualquiera que esté haciendo algo nuevo, innovador, y aplicar el benchmarking y tratar de generar sinergias. Julio. Sí, totalmente de acuerdo con Arantxa. Esto es una realidad, y es una realidad que existe desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Las empresas, tanto farmacéuticas, cosméticas, grandes empresas,
y también medianas, trabajan ya en esquemas de Open Innovation, y en ese Open Innovation es donde tenemos cabida las empresas del clúster y están confiando en nosotros para que hagamos parte de ese I+D en colaboración, y que además también es una oportunidad de inversión, porque a veces a través de un esquema de Open Innovation continuado ven la oportunidad o el interés para ellas de invertir en la compañía y también ser uno de los accionistas de la compañía. Con lo cual es un tema que aunque existe ya, tenemos que seguir abundando porque es muy importante para nuestras empresas. María Eugenia Asier, ¿creéis que el clúster puede ayudaros a hacer frente a estos grandes retos que comentáis? Hombre, al final yo creo que el clúster es un poco la ventana para conocernos entre todos, ¿no? Todas las empresas del tejido empresarial vasco relacionadas con la salud. Te ayuda un poco a acercarte a las empresas, conocer lo que hacemos entre todos. Creo que eso al final ayuda mucho a poder encaminar, o en el momento que te surja una necesidad dentro de tu empresa, poder contactar más fácilmente. Y creo que eso es muy importante, la intercooperación entre todas las empresas cercanas. Creo que es vital para poder sacar adelante, como decía Arantxa, pues, proyectos que de otra manera iban a necesitar un periodo mucho mayor. Yo creo que es una ventaja que tenemos que aprovechar, obviamente, el conocer lo cercano, que muchas veces vamos a conocer lo que está lejos y lo que está al lado no lo conocemos. Yo creo que es una ventaja muy importante, pero además yo creo que el clúster tiene que ofrecer herramientas a las empresas que solucionen problemas que podamos tener, ¿no? Yo creo que ahora que estamos empezando el nuevo plan estratégico 2024-2027, en este nuevo plan tenemos que asentar las bases de las herramientas que tenemos que generar desde el clúster para que las empresas podamos tener al clúster como bastón, como herramienta que nos ayude en aquellas necesidades que podamos tener, ¿no? Yo creo que hemos pasado una época en el clúster donde hemos intentado crecer, ser más empresas, tener un volumen suficiente para poder solucionar. Yo creo que ese punto ya está, ya somos más de 100 empresas. Ahora tenemos que conseguir que el clúster a las empresas nos ofrezca soluciones, o por lo menos ayuda a las soluciones que cada una luego tenemos que buscar, ¿no? Pero yo creo que el clúster tiene ahora, estamos en un momento muy importante para poder generar esas herramientas que nos ayuden a solucionar problemas que obviamente pues, son compartidos en muchos casos, ¿no? Mencionas el nuevo plan estratégico en el que tenemos que trabajar a lo largo de este año y que será el plan estratégico 24-27 para el clúster, y mencionas esta visión, ¿no?, que tenemos que tener de cara a desarrollar y trabajar en él, y ligado a esto obviamente tenemos que identificar cuáles son esas tendencias a las cuales nos va a llevar, ¿no?, el sector en Euskadi. ¿Cuáles creéis que son estas tendencias, ¿no? Bueno, yo creo que el propio plan tiene que definirlas, ¿no? Pero yo creo que hay varias que son como muy claras y muy compartidas, ¿no? Hablamos de la regulatoria antes, hablábamos del talento, hablamos de la internacionalización, hablábamos del dato. Cada vez más en el mundo de la salud el dato va a ser una clave fundamental. El acceso al dato clínico para poder hacer I+D va a ser fundamental. Tenemos que ser las empresas vascas las primeras en poder optar al dato clínico de la sanidad vasca, es lo que nos gustaría. También queremos que se nos reconozca como entes investigadores, ¿no? Porque al final las empresas vascas en el mundo de la salud, en general en todo el mundo, pero en Euskadi también, somos grandes investigadores, tenemos unos presupuestos muy importantes en investigación. Se hablaba antes de la parte de financiación, pues todo esto también tiene que ir un poco unido, ¿no? El poder hacer esa investigación, el poder optar al dato para seguir haciendo investigación, también va a necesitar tener recursos un poco especializados para que la investigación, el mundo de la salud, que es una investigación donde el periodo de madurez es más largo, pues los fondos lo puedan entender, ¿no? Que no pueden tener unos retornos en los plazos que están acostumbrados en otros sectores diferentes al nuestro, ¿no? Arantxa, ¿cómo lo ves tú? De lo que ha mencionado él, que ha salido en la conversación hasta ahora, añadiría sostenibilidad, medio ambiente, economía circular. Si queremos que este mundo se mantenga, hemos visto que es vital. El Open Innovation, que también se ha comentado, y junto con Big Data yo añadiría inteligencia artificial, Machine Learning. Hoy mismo ha salido la nueva ley europea de inteligencia artificial, nos va a tocar a todos, va a ser transversal y creo que tiene que también ser parte de nuestro plan estratégico. Hablando de tendencias, de visión, yendo a lo que es el ahora, ¿cómo veis las previsiones y objetivos del sector para este año? Julio. Pues de forma optimista, seguir creciendo. Bueno, en nuestro caso acabamos de inaugurar una nueva fábrica de medicamentos de terapia celular y biológicos asociados.
y el objetivo es crecer en facturación, crecer en personal y crecer también en el desarrollo y comercialización de nuestros propios productos, ¿no? Y a nivel de clúster exactamente lo mismo. El clúster está creciendo porque cada vez hay más empresas también. Creo que también la madurez de las empresas que empezaron en el sector allá por el año 2000 también está ahí, está apoyando y está ayudando mucho. Y yo lo veo en clave tremendamente positiva. A pesar de todos los riesgos y todos los problemas que pueda haber, yo en este sentido soy muy optimista. María Eugenia, desde Vexen Medical, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, nosotros también en los últimos años hemos tenido una evolución muy positiva y nos enfrentamos ahora mismo a retos, a cambios, a estabilidad un poco del negocio, pero con visos positivos también. Entonces, bueno, siempre hay que darle un toque positivo, además, hay que mirar hacia adelante, pero sí, creo que con optimismo. Hablabais también de uno de los grandes retos que tenemos dentro del clúster y del sector es la parte de internacionalización. ¿Cómo veis el posicionamiento de nuestro sector a nivel internacional, el sector de aquí de Euskadi, a nivel internacional? Bueno, lo hemos comentado más de una vez, ¿no? En el clúster tenemos como 3 objetivos, ¿no? Sin meterme en las empresas, tenemos 3 objetivos en la parte internacional que yo creo que dentro del nuevo plan estratégico también habrá que de alguna forma plasmarlos, ¿no? Por un lado está el tener presencia internacional. El clúster, nuestro clúster no está en ningún foro, no estaba o estaba en muy poquitos foros internacionales. Yo creo que tenemos que empezar a tener presencia. Si queremos ser un hub a nivel europeo del mundo de la industria de la salud, tenemos que estar en los foros donde se habla del futuro de la industria de la salud, y yo creo que el clúster ya hemos empezado los primeros pasos en empezar a participar en foros europeos, fundamentalmente internacionales, pero especialmente europeos, donde tengamos ya presencia y tengamos voz y poco a poco podamos tener incluso cierta ascendencia. En segundo lugar, yo creo que hay una necesidad de crecer en nuestra eficacia en la captación de fondos europeos, los fondos públicos competitivos. Yo creo que tenemos ahí un déficit, ¿no?, respecto a otros sectores donde nuestras empresas no están muy bien posicionadas en la captación de fondos europeos para hacer I+D, y hay muchos recursos y hay muchos calls que a los que podemos presentarnos, donde yo creo que tenemos ahí una oportunidad importante, y de hecho está también dentro de lo que va a ser el futuro plan estratégico. Y luego la tercera es la presencia en ferias internacionales, donde muchas veces por el tamaño de las empresas no podemos acceder, pues tenemos que generar modelos, ¿no?, de partnering, de B2B en diferentes ferias, donde el clúster puede hacer un poco esa labor de poder representar a las empresas y poder ayudar a las empresas a que estemos presentes en la parte más comercial, ¿no?, en la parte más de presencia en ferias internacionales, con lo cual, bueno, yo creo que tenemos ahí una oportunidad, un déficit y al mismo tiempo una oportunidad muy grande para poder internacionalizar la actividad de la industria de la salud, ¿no? Arantxa, ¿cómo ves tú nuestro posicionamiento? Yo creo que aquí las cosas se hacen muy bien y no nos lo creemos y no sabemos venderlo, y ese es nuestro problema principal. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que salir fuera para decir lo bien que hacemos las cosas, porque es verdad y lo estamos viendo, somos competitivos, estamos trabajando con las empresas más importantes, en nuestro caso con las farmas, cosméticas, agroquímicas principales, con los organismos regulatorios principales, y hay que decirlo aquí y fuera, y hay que seguir vendiéndolo para atraer a ese potencial cliente que todavía no nos ha visto en el mapa, vía el Basque Health Cluster y vía las empresas. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. O sea, ¿qué creéis entonces que tenemos en Euskadi? Nos falta creérnoslo, nos falta igual esa labor comercial, pero ¿qué creéis que tenemos en Euskadi para convertirnos en ese polo de salud, ese hub de salud a nivel europeo que mencionabas tú, Asier? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Creo que es el creérnoslo, ¿no? Pero ¿qué crees que tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer también es empezar a ser de verdad un sector, ¿no? Yo creo que hasta ahora nos ha faltado un poco el poder representar a un sector, ¿no? Yo creo que hasta ahora prácticamente hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, cada uno hemos ido a las ferias que hemos podido por nuestra cuenta, y nos ha faltado un poco el tener esa capacidad de ir representando a un país, a una realidad, a un sector que queremos que tenga una cierta presencia, y para ello contamos además con muchas oportunidades de apoyo, ¿no? Yo creo que en ese caso la Administración yo creo que sí apoya de una forma importante y tenemos que aprovecharnos, ¿no?, para poder ir, y yo creo que una de las
necesidades que tenemos en el clúster es eso, ¿no? El intentar aglutinar, el intentar ser, pues eso, otra vez, la herramienta que dé soporte para que esa solución se pueda hacer de una forma más eficaz, ¿no? María Eugenia, Julio. Sí, bueno, yo creo que como se ha comentado antes un poco de cuál podía ser la labor del clúster, de hacer de palanca, puede ir un poco unido en la definición del plan estratégico que tenemos ahora por delante. Creo que es uno de los objetivos que hay que marcarse, ¿no? De qué queremos ser y cómo conseguirlo, ¿no? Y creo que el clúster puede ser la palanca para llegar a conseguirlo. Sí, yo creo que ahora tenemos ya un tamaño crítico suficiente, tenemos integrada toda la cadena de valor y por fin tenemos los recursos para trasladar no solamente una marca, sino unas acciones que nos permitan ir ocupando ese lugar que nos corresponde en Europa. Queda trabajo, evidentemente, pero creo que ahora, como bien dicen los compañeros, en el plan estratégico nuevo, este tiene que ser unos objetivos y tenemos que utilizar los recursos del clúster para ir en esa dirección porque al final nos favorece a todos. Arantxa, ¿algo que añadir? Que tenemos mucho talento interno y que se han hecho muy bien las cosas. La formación ha sido muy buena. Fuera se valora mucho el personal investigador de aquí y yo creo que hay que seguir formándolo, hay que seguir también aunando empresas, universidades, formación para seguir formando ese personal que nos pueda dar ese talento y seguir dando la calidad de servicio y de productos que se está dando, que yo creo que es reconocido a nivel internacional. Porque además yo creo que el ecosistema que tenemos, no solamente las empresas, que también, obviamente, ¿no? Pero yo creo que las universidades, centros tecnológicos, tenemos un ecosistema que yo creo que nos da mucha fuerza para poder tener presencia, ¿no? Porque además nuestros centros tecnológicos de BRTA están muy internacionalizados, tienen mucha presencia internacional, con lo cual yo creo que tenemos también que aprovechar, ¿no? Es un poco también una de las tareas que estamos encomendando, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo ese acercamiento más pensando en ese tipo de actividad más internacional, más de presencia, más de hacer cosas en otro ámbito, ¿no? más internacional. Sí, mencionáis muchos de los que van a ser los retos no solo para el sector, sino para el clúster en sí. Entonces, me gustaría, por último, lanzaros a cada uno una pregunta, bueno, dos preguntas, ¿vale? Por un lado, que hagáis un balance de lo que desde vuestra experiencia profesional, personal, ha sido el clúster hasta ahora, y que en una o dos frases mencionáis cuál es esa visión de todo lo que habéis ido mencionando ahora que proponéis para el clúster, que quisierais que os aporte, ¿no? ¿Qué os gustaría, qué valor añadido os gustaría que os diese a vosotros el clúster? Arantxa, empezamos por ti, ¿te parece? Vamos luego en orden. A mí en los inicios, que ya llevo muchos años en esto, aunque esto queda muy mal, parece que soy mayor de lo que soy, me dio unidad y me dio un poco familia, ¿no? En el sector biotech, que era algo pues nuevo y en las ferias íbamos 3, 4, 5, 6 empresas al inicio, ¿no? Y luego el sector, gracias a Dios, pues ha ido creciendo mucho y hemos seguido generando ese entorno, ¿no? Entre empresas, universidades, centros tecnológicos, y a mí me ha aportado mucho a nivel personal y profesional. En cuanto a qué le pido o qué visión, a mí me gustaría que nos diera herramientas, como decía un poco Asier, que nos ayuden a seguir creciendo y produciendo y desarrollando mejor y más rápido, ¿no? Ayudas a nivel de regulatoria, porque muchas veces no sabemos dónde buscar la información o la ayuda o las empresas que nos puedan ayudar a solucionar un problema o a ir a una agencia regulatoria europea o internacional. Ayuda para poder internacionalizar de forma más rápida y más fácil y más cohesionada, ayuda para solventar dudas de muchos tipos. Al final nos llevamos entre nosotros por la cercanía y por ese background de que nos conocemos hace muchos años, pero yo creo que a futuro el clúster podría ser pues ese call center o centro seguro, amigo, al que fuéramos cuando tuviéramos cualquier duda, ¿no? ¿Sí? Sí, yo un poco mirando para atrás, yo creo que el clúster, cuando empezamos, ya digo, una docena de empresas, lo orientamos a ser un clúster transversal del ámbito bio, ¿no? Nos dimos cuenta que era un error, que teníamos que focalizarlo a un sector, que era el sector de la salud, y ya metimos toda la cadena de valor, no solamente lo bio, sino todo lo que tenía que ver con la parte de salud, ¿no? Y ha cumplido unos años, más de una década, en el que hemos ido, bueno, pues
fortaleciendo los pilares, las bases del clúster, y ha cumplido su misión, yo creo que de una forma más que razonable, ¿no? Yo creo que estamos entrando en una nueva etapa donde ya el volumen de empresas y el volumen de facturación, la aportación al PIB, el número de empleados, etcétera, yo creo que ya es una tarea que ya está conseguida y ya somos una referencia a nivel en Euskadi por lo menos, y yo creo que nos queda dar el siguiente paso, ¿no? Hay cosas más cualitativas que yo les doy mucha importancia, que es, por ejemplo, hemos feminizado el comité de dirección, hemos incluido que mujeres directivas que no estaban en el clúster pues empiezan ya a tener también presencia, en detrimento de la parte masculina. Hemos hecho un equipo, estamos haciendo un equipo y estamos construyendo un equipo en el clúster también para poder dar soporte, dar esa solución, esa herramienta, ¿no?, que decía que solucione un poquito, que apoye la actividad de las empresas. Y yo creo que ahora el reto que tenemos fundamental es hacer un plan estratégico de verdad, un plan estratégico que nos lo creamos, que participemos en su diseño y en su ejecución, ¿no? Porque los planes estratégicos que hemos ido haciendo hasta ahora han sido planes estratégicos más casi de cumplir el expediente, y yo creo que ahora ha llegado el momento de que además tiene que ser las bases que luego el periodo de ejecución, los indicadores que nos pongamos, los hitos que marquemos, tenemos que ir cuidando que los vamos cumpliendo, los vamos considerando y los vamos construyendo conjuntamente entre las empresas del clúster. Gracias, Asier. Julio. Respecto al balance de los últimos años, pues yo lo veo con orgullo. Ha sido una travesía del desierto de los primeros casi 7 años, muy paralela a la travesía del desierto de las propias empresas que formábamos el clúster, y hemos visto en los últimos 4 o 6 años un crecimiento que ahora ya empieza a ser, me atrevería a decir que exponencial, que también va asociado a que las propias empresas están entrando en unas dinámicas de crecimiento y de facturación muy positivas. Y también esto, como balance, lo que le permite al clúster es tener la dimensión y los recursos para poder realmente dar un servicio a sus asociados, ¿no? Y como futuro, lo que le pediría al clúster, pues lo que estamos planteando, que ayude a las empresas del clúster en los principales ejes o retos que nos preocupan: talento, internacionalización, colaboración e innovación, financiación y temas regulatorios, por decir los principales. María Eugenia. Pues yo en el tema del clúster y mi experiencia, que es más bien corta, 1 añito más o menos, yo vengo del área financiera, por tanto el meterme en el clúster, pues gracias a todo el equipo que tengo y a todas las empresas que lo forman, a mí me ha dado una visión mucho más amplia de lo que es el sector salud, farma, bio en el País Vasco, que en gran medida desconocía. Entonces para mí está siendo un aprendizaje continuo gracias al equipo que tengo, que la verdad es que estoy aprendiendo mucho a nivel personal y para poder aportar en mi empresa también, ¿no? Y a nivel de clúster, lo que sí que veo es pues, el apoyo que puede aportar, el conocer lo que hacen las empresas de Alau, el acompañamiento que se pretende ahora dar pues, a raíz del plan estratégico que vamos a empezar a elaborar, el apoyo y la palanca que va a ser el clúster para todas las empresas, ¿no? Para poder llegar allí donde ahora a las empresas que somos más pequeñitos y que igual por tamaño y por recursos y demás es más difícil, pues poder llegar allí donde no estamos ahora mismo. Y creo que el clúster ahí tiene una gran labor para hacer. Gracias, María Eugenia. La verdad que los retos no son pocos, pero la verdad que, como bien decís, el hecho de que desde el clúster, desde la oficina del clúster, podamos contar con un grupo de empresas no solo grande en número, sino en experiencia y con ganas y además de aportar y de crecer, pues eso siempre hace que ante los retos el sector se pueda crecer, ¿no? Y hemos estado hablando de tendencias en innovación, de grandes retos, como digo, en salud, kilómetro cero, regulatoria, internacionalización. Me gustaría dar también oportunidad a los que habéis venido aquí a acompañarnos, daros la posibilidad de lanzar preguntas, de lanzar comentarios. No sé si alguno de vosotros quisierais comentar algo, preguntar algo, sugerir. Sí, adelante. Sí, disculpa.
si por favor puedes presentarte, decirnos tu nombre y de dónde vienes. Vengo de Achucarro, del campus de Leioa. Estamos centrados en investigación y neurociencia. También las dos personas que venimos de Achucarro, José Luis y yo, también tenemos nuestras spin-off, o sea que tenemos una visión también empresarial. Sabemos lo del venture capital, lo complicado que es. También sabemos, como investigadores de laboratorio, que tampoco es frecuente tener unas buenas relaciones con las empresas. No es fácil para nosotros. En otros países es muchísimo más sencillo dialogar con las empresas. Por lo que sea, aquí no sucede con tanta facilidad. Sé que aquí hay algunos programas locales de cooperación entre empresa e investigación, pero bueno, sí, yo me gustaría que en esa Open Innovation que estáis mencionando y en vuestro plan estratégico contempléis la posibilidad de estrechar más lazos con los centros de investigación. Nosotros queremos estar en el mundo real todo el tiempo. Queremos saber cuáles son los problemas, no solo las cuestiones académicas, sino también las del mundo de la empresa y de la clínica, por supuesto. ¿Cómo creéis, tanto vosotros desde Achucarro como vosotros, que podrían solventarse esos problemas que mencionáis? Hombre, nosotros, ya hablando como Biolan, trabajamos mucho con el mundo de la innovación tecnológica, trabajamos con muchos centros tecnológicos, trabajamos con universidades, y es verdad que no siempre es fácil, ¿no? Nosotros, en el ámbito del conocimiento, al final el clúster de la salud tiene un problema, y es que es un clúster donde tocamos campos diversísimos, ¿no? desde un extremo a otro, ¿no? Entonces, alguien que sepa específicamente la inmunocromatografía aplicada, yo qué sé, es muy difícil encontrar una entidad tecnológica que sepa más que nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces es complicado. Entonces, lo que solemos intentar es colaborar con centros tecnológicos en ámbitos donde no estamos nosotros desarrollando algo, pero que pueda ser tangencialmente interesante para nosotros, ¿no? Y acabamos de presentar, por poner un ejemplo, 6 Asitec estratégicos, una empresa pequeña o mediana como somos nosotros, ¿no? Es decir, y en los 6 estratégicos, como sabéis, obligatoriamente llevamos un centro tecnológico de la red vasca contratado. Es decir, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una relación muy cercana, muy directa y muy estrecha con centros tecnológicos para hacer cosas, como digo, que no son el core posiblemente de nuestra actividad, pero que tangencialmente nos puede ayudar a poder ampliar un poco nuestro portfolio, ¿no? No sé los demás. Sí, la experiencia nuestra es la misma, ¿no? Nosotros estamos colaborando habitualmente con centros tecnológicos, con grupos de la universidad. Quizás lo que es cierto es que dependiendo de la tipología de empresas y la investigación que se hace en un centro tecnológico, puede haber más matching, más interés o no, ¿no? Excepto, por ejemplo, que en el ámbito neuro, que es el que trabajáis vosotros, pues es un ámbito en el cual hay un número significativo de empresas en el clúster. Incluso creo que hay muy pocas. Quizás también por eso lo estéis notando un poco más, ¿no? Pero desde luego se pueden hacer más esfuerzos. Tenemos ahora un miembro de los centros tecnológicos en la Junta Directiva. Se les ha propuesto diferentes acciones para que puedan presentar los centros tecnológicos a las empresas formas de, en este caso, el tema es internacionalización. También las empresas interesadas van a contar a los centros cuáles son los temas que les interesan. Y siempre estamos en esa dinámica, con lo cual cualquier iniciativa o cualquier falta o déficit que detectéis, pues lo podemos analizar. Ciertamente sí, buscamos, ¿no?, desde el clúster el ser esa, como decía Arantxa, ¿no?, esa ventanilla única, ¿no?, a través de la cual, pues tanto desde los centros tecnológicos como desde las empresas se pueda fomentar esa innovación abierta, esa colaboración, esa cooperación, ¿no?, que mejore la competitividad, obviamente, del sector, tanto a nivel de centros como a nivel, obviamente, de industria. No sé si alguno más de los aquí presentes queréis comentar algo o lanzar alguna otra pregunta. Pues, visto lo visto, si os parece, daros las gracias a los que os habéis acercado al foro y, por supuesto, a los ponentes, a los participantes del foro, María Eugenia, Julio, Asier, Arantxa, muchísimas gracias por estar aquí y por haber contribuido al debate.
y nada, terminamos. Muchas gracias.